Cuando hablamos de patologías graves en niños, que todo este seminario de alguna manera va a versar sobre esto, tenemos que pensar en que cada caso es singular. No podemos así, no se pueden hacer clasificaciones así de fáciles, y que muchas veces son trastornos, sí, pero no pensado como que el niño está trastornado, sino con que ha habido dificultades en la estructuración psíquica. O sea, en la constitución misma del psiquismo se han ido produciendo dificultades. Que insisto, en este momento hay que pensar que algunas son bastante generalizadas y nos tenemos que preguntar si no hacer cuestiones a nivel más general. Las causas, por otro lado, no son unívocas. Esto a mí me parece importante. Con ningún tipo de dificultad, con ningún tipo de patología, uno puede pensar que haya una única causa. Nosotros sabemos, los psicoanalistas, que hay siempre multideterminaciones, que cuando se dice, esto es porque, qué sé yo, la madre tal cosa y ya está, o el padre tal cosa y ya está, es un absurdo. Y en el caso del autismo muy particularmente, yo creo que es un error importante. Así como no acuerdo con que sea una cuestión puramente biológica, y no sé si hay alguna determinación biológica o no, o sea, lo pongo entre paréntesis, creo que no hay ninguna demostración de que la haya ni de que no la haya. Entonces, no puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Entonces, aún teniendo algo que ver la biología, por eso diría, ni puedo decir, no, es algo que es puramente biológico, tampoco podría decir, como se ha dicho desde el psicoanálisis, tiene que ver con una madre absolutamente fría o cosas por el estilo, porque tampoco es así. O sea, me parece que atribuir a unas, ¿se entiende? Porque si no, sí, digamos, después nos critican a los psicoanalistas como que le enchufamos toda la culpa a los padres, y son cuestiones mucho, mucho, mucho más complicadas. Si uno puede rastrear algunas cosas, inclusive la gente que más ha estudiado desde el psicoanálisis todo el tema del autismo, como una es Franz Tastin, que tiene unos libros hermosísimos que les recomiendo que los lean. Tustin se escribe, Frances Tustin. Ella ha encontrado, cosa que yo también he certificado en la clínica, que por ahí sí uno se encuentra con madres que para nada son frías tipo heladera, ni nada que se le parezca, pero que han estado muy deprimidas muchas veces durante el embarazo y los primeros tiempos del bebé, por diferentes motivos, ni siquiera siempre por una depresión posparto, digamos, sino, qué sé yo he tenido pacientes que se había muerto el papá de la mamá, o el papá de la mamá estaba enfermísimo, o la pareja se había roto mientras la mujer estaba embarazada, o, digamos, diferentes situaciones que realmente las habían hecho caer por ahí en mujeres con cierta tendencia a la depresión, pero que después, trabajando con ellas, se pudieron conectar bien. Tampoco se podría decir que esa es la única causa. O sea, tuvo que haber confluido un montón de elementos, porque una mamá se puede deprimir muchísimo y haber un papá que se conecta, una abuela que se conecta, una tía que se conecta, o cualquier otro que esté ahí más presente. ¿Se entiende? O sea, no se puede adjudicar nunca a una única causa nada de lo que pasa, porque si no es como desconocer la complejidad de la vida misma. Todo lo que nos pasa está multideterminado. Y el que un niño,
Cuando los padres a mí me preguntan, ¿pero por qué le pasa esto? Yo les digo la verdad, no tengo la menor idea. Y no creo que sirva demasiado. Podemos pensar la historia para tratar de armar una historia y bueno, para ver qué es lo que ustedes no quieren repetir, pero no porque tal cosa sea causa. Por un lado, creo que si empiezan a pensar, yo tengo la culpa, lo único que hacen es llenarse de culpa y la culpa no lleva a demasiados lugares. Pero más allá de eso, me parece que plantear el tema de que tal cuestión es la causa, es una mentira, que no lo sabemos, no podemos saber exactamente cómo se determinó un cuadro tan complejo y tan difícil. No podemos saber por qué un niño sí, y ahí hay que diferenciar por eso. A ver, una cosa es este niñito, que yo les decía, el del año y pico, que miraba a los padres y no mira a los extraños. Otra cosa es un niño que mira al piso y no mira a los ojos. Y otra cosa, que también hay una cosa evitativa ahí, y otra cosa es un niño que mira al vacío. La mirada del niño efectivamente autista es una mirada vacía. Es muy diferente a esa mirada del niño que evita el contacto. La mirada, digamos, el contacto, la conexión de un niño efectivamente autista es muy distinto porque es cierto que uno tiene la sensación de que el niño no está, de que uno está solo, de que no hay nadie allí. Les diría contratransferencialmente, lo difícil es eso, no hay nadie. Con todos estos niños que yo decía que son diagnosticados como autistas, pero no lo son, hay algo que aparece por allí de intención comunicativa. Aunque no hablen, aunque no jueguen, aunque no lo miren a uno a los ojos. El niño está ahí presente, hace notar su presencia, ahí hay alguien. En esos otros casos, en los que yo digo en el autismo, de cualquier manera vamos a ver cómo podemos intentar que allí donde no aparece nadie, empiece a aparecer alguien, porque no es que no haya nadie, no aparece. Pero bueno, habrá que ayudar a construir a alguien ahí, donde, digamos, uno tiene la sensación de una especie de vacío. Entonces, uno puede pensar sí que hay momentos claves en la estructuración psíquica que son los momentos tempranos. Por eso es cierto que es importante esto de un trabajo temprano. Y muchas veces ese trabajo temprano es un trabajo vincular. O sea, uno puede trabajar con el niño, pero además, por lo menos a mí me parece que además fundamentalmente, a ver, lo que yo vengo viendo en muchos de estos casos, aún en niños que no son autistas, digamos, pero que vienen diagnosticados como tales y que tienen dificultades importantes en la estructuración psíquica, es que no hay vínculo con los padres. O sea, me encuentro con niños en donde la sensación es como que yo los hago pasar siempre juntos. Y la sensación que tengo es, hay como un corte. No hay conexión allí y yo tengo que hacer un esfuerzo enorme de conexión con el niño, pero si yo hago un esfuerzo enorme de conexión, el niño se termina conectando conmigo. Entonces, lo que tiendo a hacer allí es ser como un puente hacia los padres. Por eso me interesa que estén uno de los dos, bueno, después les cuento bien cómo trabajo en eso, pero por lo menos uno de los dos adentro de la consulta, porque lo que trato de hacer es un puente hacia ellos. Porque al niño le sirve que yo me conecte, pero mucho más le va a servir si tiene todo el día en la casa gente que está conectada. ¿Se entiende?
gente que está conectada. Si no, más como son ahora las consultas, que uno por ahí, aún niñitos con dificultades importantes, uno los ve con suerte 2 veces por semana. Bueno, son 2 horas semanales en relación a lo que es toda la semana. Entonces, digamos, mucho, y además porque ahí hay un cambio más de fondo. Si logramos allí establecer otra cuestión. Igual esto lo vamos a retomar. A mí me sale pasar al tema de intervenciones rápidamente, pero bueno. Pero igual este tipo de cosas me parece que es importante pensarlas como que cuando trabajamos con niños pequeñitos en plena situación de estructuración psíquica, las intervenciones para muchos pueden no parecer muy psicoanalíticas, pero son psicoanalíticas porque son pensadas desde la concepción psicoanalítica, se entiende desde el cuerpo teórico del psicoanálisis. Obviamente yo no me voy a poner a interpretar a un niñito que no habla o que no juega o que no me mira a decirle no sé qué, digamos, qué le pasa, porque sería yo ahí la autista y me estaría hablando a mí misma. Digamos, me parece que en todos estos casos el tema sí es ayudarlos a construir psiquismo, ayudarlos a construirse, ayudarlos a construir una representación de sí. En ese sentido, las intervenciones son intervenciones que posibilitan estructuración psíquica. Yo les decía que las determinaciones son múltiples. El entorno social, yo creo que tiene algo de clave y sobre todo estoy cada vez más convencida en todo lo que hace a las dificultades infantiles actuales. Así como alguna vez hablamos de las determinaciones sociales del TDAH, en este momento no podemos dejar de pensar en las determinaciones sociales de esta cantidad de niñitos que no hablan, no se conectan, no miran a los ojos, etcétera, etcétera, y se conectan con máquinas además. Porque estos mismos niños, los padres están encantados porque manejan la tablet, el celular y lo que venga increíblemente. O sea, está el entorno social, el entorno familiar, obviamente, la capacidad de inscribir, ligar y percibir de un niño. Que esto es algo que también es aleatorio. Todos nacemos con posibilidades de percibir, con posibilidades de inscribir lo percibido, o sea, de fijar representaciones y de ligarlas. Pero no son iguales en todo y esto se va construyendo porque uno nace con esa posibilidad. No sé, vieron que Piero Lanier dice que estamos destinados a investir el mundo. Pero a veces podemos investirlo y a veces no. Y el que se pueda investir va a tener mucho que ver con vínculos muy tempranos y situaciones muy tempranas que son aleatorias. Cada uno inscribe lo que puede inscribir en cada momento de su vida y el lío, y por eso hay algo que es lo aleatorio que no tiene que ver con lo biológico, sino que, supongamos, así como, doy un ejemplo para que se vea más fácil, si ustedes hablan con un hermano o una hermana sobre cuestiones de la infancia, seguramente los recuerdos son absolutamente diferentes. Es más, uno a veces parece que hubiese tenido padres distintos, madres distintas, digamos, todo diferente. Es porque aquello que se inscribió, a veces de una misma situación, son cuestiones muy diferentes. ¿Por qué se inscribió eso en cada uno y no otra cosa? Porque fue lo que uno podía investir en ese momento y lo que podía como grabar, inscribir, fijar en ese momento. Pero eso que podía en ese momento tiene que ver además con toda esa historia de cada uno, con qué fue lo que fue inscribiendo. Y esto tiene algo de casual.
si las primeras inscripciones, si ustedes siguen los textos de Freud, las primeras inscripciones son por simultaneidad, o sea, dos cosas que se dan juntas en el tiempo. Uno puede ligar un olor y un sabor, porque al principio son las sensaciones, que se dan casualmente en el mismo momento. Y esto puede ir después llevando a otras cosas. O sea, hay algo ahí de que, además de, sí, como cierta predisposición biológica en el sentido de algo que he dicho ya por ahí en otros de los seminarios, de esto de hay niños que nacen y que están despiertos todo el día, otros que duermen todo el día, niños que se prenden de entrada al pecho, otros que va a tener que ver con lo biológico y con los otros y con cómo se da el encuentro con esa madre y todas esas cosas, pero hay algo en donde se da de entrada algo que puede ser diferente. Bueno, por ahí el niño que está despierto todo el tiempo pesca determinadas cosas, también por ahí se le arma cierta confusión en eso que, digamos, que va inscribiendo. Hay algo allí, por eso que también uno lo tiene que tener en cuenta. Por eso yo muchas veces digo, no podemos saber exactamente por qué un niño no habla a los 3 años o no mira a los ojos o no juega. Yo lo que les digo a los padres es el tema es qué hacemos de acá en más. El tema es qué hacemos de acá en más. Digamos, apostemos, nos jugamos a comprometernos y bueno, y lo ayudamos y que salga adelante, digamos. O sea, si empiezan con la cuestión de, porque yo, digamos, sonamos porque eso es paralizante. Y yo lo que necesito no es padres que estén llorando, sino padres vitales. ¿Se entiende? O sea, en realidad un niño, los niños autistas mucho más, pero un niño, aunque no sea autista, que tiene dificultades importantes, necesita un baño de vitalidad por parte del otro. O sea que yo necesito padres que estén vitales, no que estén reprochándose qué es lo que no hicieron de su vida. Digamos que no. Entonces, digamos, hay que de alguna manera poder transmitirles esto y todas las posibilidades que están abiertas. En ese sentido, por eso digo, también hay condiciones neurológicas, también debe estar en juego lo genético. O sea, todo esto está, y la verdad es que es como, insisto, como absurdo decir es una sola cosa. Yo creo que hay que ver en cada niño cuál es, pero bueno, veremos, deben estar jugando seguramente todas y todas mezcladas. El problema de ubicar todo en lo biológico es que se supone entonces que todo lo que hay que hacer es adaptar a ese niño y el tipo de terapia es adaptativo. Y allí sí, a mí me parece que estamos en problemas. Porque si uno todo lo que hace es tratar de que ese niño se adapte al mundo tal como es, me parece que corremos el riesgo de algo que yo veo mucho en niñitos que vienen de tratamientos de estos muy adaptativos, que parecen robots, no niños, porque no se han desplegado posibilidades de desear en ese niño. Cumplen como determinadas funciones. Y entonces sí, digamos, como que son niños que funcionan tipo máquina. Y esto me preocupa. Por otro lado, insisto, ubicar todo en lo vincular creo que termina siendo un peso enorme para los padres cuando tampoco tiene sentido, porque tampoco es cierto y además no ayudaría en nada. Y yo creo que el tema es pensar en la apertura de posibilidades y pensar todo el trabajo psicoterapéutico en el sentido de eso, de abrir posibilidades, pero, a ver, fundamentalmente a mí lo que me interesa es que allí donde no aparece un sujeto, aparezca un sujeto.
aparezca alguien que yo me tranquilicé en realidad cuando el niñito ese que, digamos, venía como tan, y que todos, yo incluida, dijimos, no, está bien, que haga solo escolaridad simple. Él dijo, no, yo quiero también hacer inglés, yo quiero aprender inglés. Y todo el mundo quedó así. La escuela estuvo a punto de no aceptar, pero bueno, finalmente aceptó. Y en realidad ahí aparecía él diciendo, yo no voy a hacer, yo quiero poder hacer lo que los demás, porque me voy a ir antes de la escuela. Si los demás se quedan, yo también me quedo. Además, pues paradójicamente amaba la escuela. Ese chico, con todo ese esfuerzo, ama la escuela. Entonces, es importante desarmar la idea, muy importante, desarmar la idea de déficit, desarmar la idea de que ese niño tiene una problemática gravísima. Insisto, sí hay que decirle a los padres que tiene dificultades y que hay que ayudarlo. Esto hay que planteárselo y que por eso vamos a tener que trabajar. Pero lo que es importante es no marcar el vínculo. Los papás de un nene me preguntaban, ¿lo podemos retar? O sea, no sé cómo dicen ustedes retar. Reprender. ¿Lo podemos reprender? Yo les digo, ¿cómo no lo van a poder reprender? Es su hijo. Y dice, bueno, pero como nos dijeron, les digo, miren, nada. Si ustedes no les dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no lo va a aprender nunca. Entonces, ustedes lo tienen que educar. Porque además esa es otra cosa. Yo incluyo a los padres en el tratamiento, pero no considero que los padres sean los terapeutas del niño. Y esto se los digo. Cuando empiezan con, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, les digo, miren, actúen como se les salga. Sean espontáneos con el hijo, con su hijo, por favor. Este niño puede llegar a tener muchos terapeutas en su vida, pero padres los tiene solo a ustedes. O sea, actúen como padres, porque si no se queda sin padres. Entonces, hagan lo que les va saliendo y en todo caso lo revisamos, lo pensamos, bueno, después cómo se sintieron ustedes con eso que hicieron, pero no actúen ustedes como máquinas con el niño, porque además el primero que lo va a detectar es el niño. Mejor que lo que yo intento cuando ellos están adentro de la sesión y en las entrevistas con ellos, es que ellos puedan modificar funcionamientos, pero internamente. No porque yo les diga hagan esto o lo otro, sino porque podamos revisar repeticiones de ellos. O, por ejemplo, cuando están adentro de la sesión, yo lo que sí he visto es que si yo le hablo al niño como a un niño, y le hablo normalmente, algún cambio se produce en ellos en la mirada hacia ese niño. Es como si empezaran a pensar, entonces a este niño se le puede hablar como a cualquier niño. Y eso sí me importa que lo vean. ¿Se entiende? Pero no es que yo les digo, ustedes háblenle así. No. Después que ellos hagan lo que les va saliendo, pero les va a salir distinto. Cuando ven que yo juego con el niño y que yo me acerco, generalmente ellos pueden tomar algo de esto. Y por otro lado, de esa manera, ataco esta idea de que este niño es un discapacitado y que hay que hablarle de manera especial, no se le habla en general. Yo insisto, en general son familias, muchas veces, en las cuales se le habla poco a los niños, a este niño menos, o se habla poco en general, y para colmo después, con el diagnóstico se le deja de hablar. O se le habla tipo, digamos, consignas. Entonces, qué sé yo, hay padres que me dicen, no, nos dijeron que tenían que ser frases cortas.
bueno, que hablen, que sean ellos. Digamos, el niño tiene que estar marcado por un baño de lenguaje, no por esta cosa de todo tan pensado y calculado. Es insoportable un vínculo así porque se corta el vínculo. En realidad, cuando más necesitamos que haya vínculo, el vínculo desaparece. Entonces, si pensamos que sí puede haber dificultades en la estructuración psíquica, estas son múltiples. Y esto sí es importante ir detectando qué es lo que pasa. Por eso digo, el diagnóstico es algo mucho más fino y uno lo va haciendo y también va cambiando. Eso sí yo les digo a veces a los padres cuando insisten en que les dé un diagnóstico, les digo, miren, si yo tomo el DSM, que no me gusta, no estoy de acuerdo, etcétera, pero si lo tomo, yo esperaría darles un diagnóstico hoy, otro dentro de 3 meses, otro dentro de 6 meses, o sea que ¿para qué les sirve? Mi idea es que esto va moviéndose porque el niño va creciendo, porque vamos trabajando, pero hay algunas cuestiones que le sirven a uno, no para andar diciéndole a los padres ni en la escuela, pero que tienen que ver con... Hay niños a los que, y por ahí es una de las primeras cuestiones más importantes, que les cuesta diferenciar el adentro y el afuera. Esto es algo sí para tener en cuenta, porque, insisto, son cuestiones a tener en cuenta en esas intervenciones tempranas. ¿Qué pasa con esto de poder reconocer como límites corporales, como, digamos, qué pasa? Estas cosas que aparecen en los niños muy pequeñitos que juegan espontáneamente, a la cuestión de continente-contenido. Bueno, hay niños que no pueden hacer esto. Hay una psicoanalista francesa que trabaja muchísimo el tema de los niños autistas, no sé si sigue trabajando, pero es una mujer muy mayor, que es Geneviève Haag, que es H-A-A-G, el apellido, H-A-A-G. Y ella plantea que con estos niños, con los niños efectivamente autistas, ella lo que hace es poner material como de bebé. O sea, el tipo de cosas como cubos, digamos, como en la consulta, poner mantitas, digamos, poner todo este tipo de cuestiones que realmente pueden servir, y justamente lo plantea como esto de ir construyendo un yo, pero es más, hasta un yo inicial. O sea, esta primer diferencia que no está construida, ayudarlos a construirla. La otra cuestión es el armado de ritmos. Hay placer cuando se ha podido armar un ritmo. El ritmo se arma con un otro. Con una niñita, sí, efectivamente, una autista que yo la tomé cuando ya tenía 8 años, y a los 8 años no hablaba nada y estaba muy desconectada. Pero el primer tipo de contacto fue a partir de golpes así, sobre la mesa, pero haciendo ritmos, en donde nos íbamos contestando mutuamente. Fue la primer cuestión en la cual nos pudimos conectar, porque bueno, lo primero que uno hace es intentar la conexión, obviamente. En realidad, lo primero que uno hace con cualquier paciente es intentar conectarse, pero si no se conecta no pasa nada. Si no, uno habla por su cuenta y el otro sigue por su cuenta, y, digamos, entonces, y acá la conexión no es fácil. Entonces, hay que de alguna manera forzarla, pero con esta chiquita pudimos ir haciéndola a partir de esto, de ir haciendo
como golpes, pero con cierto ritmo sobre la mesa. Entonces ella hacía, yo le devolvía, después yo hacía y ella volvía a hacer lo mismo. Y en esa repetición, entre ambas, se empezó a armar algo que tenía ya que ver con un vínculo. Cuando hay fallas en la constitución tan temprana de ritmos compartidos, porque el niño nace con un ritmo, la madre trae sus propios ritmos, pero tiene que haber una compaginación, una articulación entre los ritmos de uno y los ritmos del otro. Tiene que haber una ligazón allí que permita que se establezca algo de un ritmo que ya no va a ser ni estrictamente el materno, ni el ritmo que el niño trae al nacer, sino un ritmo compartido entre ambos. Esto a veces es algo a construir en el tratamiento. También, esto que parece difícil, que es la constitución de ligazones que operen como inhibidoras del desborde pulsional y de la descarga al cero, no es tan difícil, sino que tiene que ver con poder intermediar algún tipo de forma de pensamiento, ya sean idealmente palabras, pero pueden ser imágenes, cuestiones, que lleven a que la descarga no sea permanentemente a cero, que haya puntos de detención, que el niño pueda, que haya algo que uno pueda. Lo que es muy claro es el tema del juego en ese sentido. Muchísimos de estos niños que consultan, por los que se consulta, son niños que no juegan. Que no juegan, y doy un ejemplo que, como fue hace 2 o 3 años, por ahí lo dije alguna vez, pero para mí fue casi paradigmático. Un chiquito que yo sigo viendo, tenía 3 años en ese momento, recién habían iniciado la consulta. Un niñito de estos que no miraba, pero miraba el piso, que se retraía todo el tiempo, que tenía una actitud muy rara porque era como que evitaba el contacto de cualquier adulto, también de la madre. Se retraía y podía tomar juguetes y armar como una especie de juego muy solitario, muy repetitivo, en donde no dejaba en absoluto que uno interviniese. Y de pronto entraba a correr por el consultorio, por la consulta. De un lado al otro, ¿vieron de esos chicos que corren como chocándose con las paredes? Una mamá que me llamó llorando de entrada porque le habían dado el diagnóstico de autismo, muy, muy, muy desesperada, que en realidad el trabajo fue primero como tratar de albergarla un poco a ella, de sostenerla a ella. Estábamos la mamá, el niño y yo en la consulta. El niño empieza a hacer esto de correr de una punta a la otra y la mamá me mira con desesperación y me dice: siempre hace esto. Yo en realidad más por la mamá que por el niño, porque pienso acá tengo que hacer algo. Pienso rápido qué hago, porque algo había que hacer ahí. Entonces me pongo a correr al lado del niño, que fue lo primero que se me ocurrió. Y empiezo a correr al lado del niño, porque a veces uno tiene que hacer lo mismo que el niño hace, a ver qué pasa, digamos, y además a ver qué siente uno también, para poder establecer algún tipo de conexión. Yo insisto, lo peor que uno puede hacer con un niño es ser observador, digamos, en el sentido de uno lo tiene que observar, pero ponerse a distancia es más con estos niños. Y
Entonces me pongo a correr al lado de él y después, rápidamente, corro un poquitito y empiezo a hacer como si trotase como caballito, como así. Yo digo, uy, somos caballitos, le digo. Y el niño por primera vez me mira, se sonríe y empieza a intentar hacer lo que yo hice. Y jugamos un rato ahí. La madre me mira muy sonriente y me dice, era un juego y yo no me había dado cuenta. El juego lo armé yo, ¿se entiende? Pero yo me tranquilicé un montón porque la había tranquilizado a ella, digamos, y porque ella podía pensar que este niño podía jugar a partir de el movimiento de un otro. Bueno, además el niño es cierto que me había mirado. Además fue muy curioso. A partir de allí, yo hace 2 años que lo atiendo a este niño, nunca más hizo eso de correr así, por lo menos en la consulta, sino que hace, porque yo después le fui armando otro tipo de cosas, qué sé yo, como caballito, hagamos como aviones, hagamos, qué sé yo, como cualquier cosa, de esas cosas que uno hace con los chicos, digamos, y dejó de hacer la cosa de correr así indiscriminadamente, sino le entró a otorgar él sentido que le puse yo, que fue un sentido inventado mío, o sea, no es una interpretación evidentemente, hasta me pueden acusar de haber hecho un exceso de sentido, pero yo creo que con estos niñitos hay que hacer algo de esto, en cuanto a poder significar algo de otra manera e introducir el juego. Porque eso lleva a que ya la cuestión no es la pura descarga y entonces se choca contra la pared y rebota y va para el otro lado, sino que hay algo que le otorga un otro lugar a esto que viene pasando. Entonces, estas son una de las cuestiones. El otro punto es que son niños muchas veces que no están ni erotizados, digamos, en el sentido de que, no porque los padres no los hayan acariciado, sino que hay algo allí que está como inhibido desde los padres o quebrado o que no aparece o que algo pasa con todo esto y que uno tiene que facilitar una mirada erotizante de ese niño. Por eso insisto en el no diagnóstico, en que uno tiene que diagnosticar qué es lo que está pasando para trabajar uno, pero no para decirle a los demás, este niño tiene tal cosa, o es. Lo peor es cuando se le dice es tal cosa, porque ahí es como si fuera ya alguien para toda la vida. Y también son niños que no pueden poner palabras a lo que sienten. Y que esto también se va a tener que construir en el análisis. Pero hay que ver cuál de estas cosas están en juego, porque a veces están algunas de estas, otras. Hay que ver qué es lo que le está pasando en ese sentido. También, y esto es lo más claro por ahí, lo más visible, son niños que no han podido constituirse como siendo alguien, yo les decía. No es que no digan, inclusive cuando hablan, que no hablan en primera, ningún niño empieza hablando en primera persona, todos empiezan hablando en tercera persona, pero estos niños siguen hablando en tercera persona siendo ya más grandes. O hay muchos niños a los que les pasa eso. Entonces, uno podría decir, lo que hay allí es una falla en la constitución misma del yo. Tanto en la diferencia yo-no yo, como en la constitución del yo que se arma por doble vía. O sea, uno se constituye como siendo alguien y puede decir entonces yo y a empezar en primera persona por 2 elementos. Uno es que pueda ligar las zonas erógenas, o sea, las diferentes partes del cuerpo que en principio, o sea, un bebé puede sentir que es una boca, que es un ano, que es una mano, pero cuando puede ligar boca, mano, pie, digamos, las diferentes partes del cuerpo
y ubicarse como totalidad, y esto va a tener que ver con una ligazón de sensaciones, esto posibilita ya una otra ubicación. Esto es lo que posibilita la constitución del yo. ¿Vieron que en el yo y el ello Freud dice el yo es ante todo un yo corporal? Es porque es la ligazón, como la posibilidad de articular la representación del propio cuerpo. Pero esto a su vez está dado, o está ligado, a que haya un otro con el cual identificarse, el otro como espejo. Entonces, se tiene que dar la conjunción entre esta posibilidad de articular todas las sensaciones que viene teniendo, unificarlas, representarse a sí mismo unificado, ligado absolutamente a poder identificarse con otro. Lacan ha hablado mucho de esto en el estadio del espejo. Winnicott dice, el niño se refleja en los ojos de la madre. O sea, hay un otro que le funciona como espejo y con el cual ese niño se va a identificar. Va a ser a partir de la visión de un otro que sí está entero. Tiene que ligar eso con sus propias sensaciones. No sé si se entiende esto, o sea, hay una doble vía. En esta doble vía algo ha fallado en estos niños. Por eso no pueden plantarse como siendo alguien y sienten que se pueden disolver frente a cualquier cuestión, inclusive con el contacto con el otro. Entonces, esto me parece que es una de las cuestiones que es muy, muy, muy importante tener en cuenta para pensar todo el tema de intervenciones. Vieron que hay niños que, si uno les da un espejo, entran en tal ataque que va más allá de la angustia. Porque en estos niños lo que ocurre no es la angustia estrictamente, sino algo del orden de la fragmentación, de la sensación de que se quiebran totalmente y pueden romper el espejo, porque se desesperan, no se pueden reconocer en un espejo. Algo allí aparece como dificultad importante. Hay otros que se buscan quién está atrás del espejo, todas estas cosas, pero, digamos, pero hay una dificultad importante en esta posibilidad de constituirse como siendo alguien. Los niños estrictamente autistas tienen un predominio de sensaciones, por sobre las percepciones inclusive. O sea, es como si fuesen manojo de sensaciones y registran de esa manera. Esto es lo que hay que ayudar también a que se unifique, pero insisto, en eso no es solo, digamos, un proceso que lo va dando, no es que el niño lo vaya haciendo solo, ninguno de nosotros lo hizo solo ese camino. Tiene que haber otro que devuelva una mirada que sea unificante. Entonces, si nosotros les damos un diagnóstico que es aterrador a los padres, por eso digo que los autistizamos a los niños, porque en lugar de devolverles una mirada unificadora, le van a devolver una mirada de cosa, de objeto, o de ser extraño, de ser alguien diferente. Esto es lo que no le sirve a un niño. El niño tiene que ser ubicado como alguien con quien los padres además puedan identificarse de alguna manera. No podemos quebrar esa identificación. Más bien hay que ayudarlos a ver los puntos en común que tienen con ese hijo, como para que lo puedan mirar como alguien que va a poder ser en el futuro. Entonces, bueno, todo esto son las cuestiones que aparecen como
posibilidad de dificultades en la estructuración psíquica. Voy a detenerme acá porque después cuando... bueno, porque después vamos a pasar a ver un poco cuáles serían las características del autismo en relación a lo que plantea Kanner y lo que se plantea y las cuestiones que vienen apareciendo. Pero sí me interesa que pensemos que puede haber, por eso voy a dejar que puede haber múltiples dificultades que pueden sumarse o puede haber alguna de estas. Y yo insisto en que esto sí me interesa que vayamos detectándolo, que podamos ir pensando, a ver, estas son las cuestiones que predominan en este niño. Y esa es la singularidad de este niño. Y entonces con este niño voy a tener que trabajar de esta manera. Nosotros vamos a pensar intervenciones hoy, mañana, todo lo que quieran, pero me parece, todo el trabajo con niños es un trabajo que implica una enorme creatividad para el analista de niños. O sea, no es un trabajo maquinal. Sería más fácil si uno dijera, con los niños que presentan esta dificultad hacemos tal cosa, con estos otros hacemos tal... Mentira. Digamos, uno tiene que inventar todo el tiempo. Yo les digo, cuando a mí me apareció esto de hacer como caballito, no lo había hecho nunca en mi vida, qué sé yo. Digamos, pilas de cosas que no hago nunca, de repente las tengo que hacer con un paciente y no con otro. Con cada paciente uno se juega de manera diferente y aparecen cosas... No es, cuando nosotros, digamos, tenemos que pensar juntos intervenciones, pero no son recetas de cocina. Todo el trabajo con niños es un trabajo que se construye, con adolescentes lo mismo, y yo les diría que con adultos también, solo que, bueno, tenemos una técnica más afinada, digamos, en el sentido de, bueno, por lo menos la cuestión formal está más clara. Pero con los niños algo que sí uno tiene que saber es que tiene que estar disponible. Tiene que estar disponible a jugar, tiene que estar disponible a escucharlo, tiene que estar disponible a mirarlo y tiene que estar disponible a no juzgar de antemano ni a suponer que uno sabe lo que le pasa antes de que él haya desplegado todo lo que le pasa. O sea, tiene que estar muy disponible a pensar, bueno, yo no lo conozco, voy a conocerlo y vamos a ver. Ahí a no ir con preconceptos, y creo que sí con estos niños pequeños, uno tiene que estar disponible, como yo digo, tiene que tener la actitud de que el niño entra y uno se sienta en el piso con él. Porque atender a niñitos de 1, 2, 3, 4 o 5 años, suponiendo que uno se puede sentar en el sillón y mirarlo, es, digamos, delirante de parte de uno, digamos, es medio autista como desde uno. O sea, mejor que uno se ubique a la altura de él y entre, a veces quedarse quieto, digamos, sentado en el suelo diciendo, bueno, como esperándolo también. Me parece que algo fundamental en todo esto es plantearse si hay dificultades en la estructuración psíquica, si hay cuestiones que no se fueron dando, pero este niño, bueno, está en un momento de construcción. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para facilitar, para abrir la puerta a esa construcción? ¿Cómo podemos trabajar? Para esto, insisto, primero voy a tener que estar disponible. Los niños se dan cuenta cuando uno está disponible o cuando uno está como en una posición de aquel que los mira evaluándolos. Yo creo que ya la idea de una evaluación para un niño es terrible, honestamente. Creo que les cambia todo. Creo que a cualquiera nos pasaría que si uno va a un lugar y donde hacen lo que hacen es evaluarlo y andar observándolo y anotando todo lo que uno hace, me parece que, digamos, esto ya crea una situación de distancia que lleva a que uno no pueda desplegar demasiado lo que puede hacer.
además le va a salir todo peor seguro, digamos, porque si uno se siente exigido y evaluado, bueno, va a estar. Los niños, aunque se suponga, aún los niños más desconectados, registran cosas. Aún los niños más desconectados, que los suponemos más desconectados, no es que no registren nada de lo que pasa. Hay que encontrar las maneras de poder ligarse a ellos. Hay que encontrar las maneras de poder como articular algo con ellos. Pero no es que no puedan como registran qué actitud tiene uno. Registran en qué posición se pone uno. Yo he tenido sorpresas del estilo de que yo siempre digo que los que más se dan cuenta de las cosas que a mí me pueden pasar son mis pacientes más chiquitos. Históricamente, eso sí me ha pasado siempre. Entonces, un día que yo estaba atravesando una situación personal muy difícil y yo estaba muy mal, atendí a un montón de pacientes, adolescentes, adultos, chicos más grandes. Nadie me dijo, nadie registró nada, las sesiones fueron todas normales. Entra un nene, 6 años, que había venido diagnosticado como autista, que no, ese también diagnosticado como Asperger, porque le iba bien en la escuela, pero no tenía buenos vínculos con los otros, tardó un montón en hablar, que yo. Y yo, como siempre, le abro la puerta y le digo, hola, ¿cómo estás? Una cosa así, pero como saludo. Y me mira y a los 2 minutos me dice, yo estoy bien, pero vos no. Y yo dije, es el único, de autista nada, dije, porque este es el único que me registró, que se dio cuenta de que yo no estaba bien. Digamos, o sea, los chicos registran y están mucho más pendientes, en realidad, de pequeñísimos indicios que los adultos. Inclusive los más pequeñitos mucho más que los chicos más grandes. Entonces, creo que esto hay que tomarlo también en cuenta, hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones como para pensar cuáles son, digamos, cómo nos posicionamos y cómo los tenemos en cuenta ellos como sujetos. Insisto en esto de pensarlos como siendo alguien, y alguien que está como peleando ahí, luchando por ser, y que tienen un sufrimiento muy intenso. Winnicott dice algo que es interesante, que dice que en realidad cuando uno trabaja con chicos autistas, tiene que tener cuidado porque es cierto que la salida del autismo los lanza a un sufrimiento impensable. El problema es que el encierro autista también los deja en un sufrimiento impensable, solo que amurallado. Entonces, bueno, digamos, no hay otra, pero es cierto que cuando empiezan a salir hay que acompañarlos. Digamos, y ahí es un trabajo importante y duro, porque suelen entrar, después vamos a hablar de esto cuando hablemos más de las intervenciones, pero digamos, suelen entrar como en estallidos, como si se desorganizasen totalmente. Entonces, de un niñito que parecía muy bonito, porque no estaba, digamos, era una especie de objeto, aparece alguien que es como si descubriese el mundo. Bueno, se los cuento ya. Me apareció con esta chiquita de 8 años, que cuando tenía 10, empezó como a estar mucho más conectada con todos, pero lo que le pasó allí fue que yo tenía la sensación siguiente: esta nena descubrió
no solo que los otros existimos, sino que ella nos necesita. Entonces, de repente, una nena que era una especie de nena modelo, pero porque la ponían cual florero en un lugar y ahí se quedaba. De hecho, en la primera entrevista, la madre la sentó en la silla y se fue. Yo me quedé así y dijo, no, porque ella se queda en todos lados. No, claro, era eso, digamos, una especie de florero. De repente empezaban los gritos si la dejaban sola, con ataques de desesperación terribles. Parecía una niñita psicótica, en donde todo el desprendimiento, digamos, era terrible. Venía a la sesión y me abrazaba todo el tiempo y quería estar medio cuerpo a cuerpo. Después fuimos negociando tener toda la sesión agarradas de la mano. En la casa no quería ni dormir sola. Digamos, los padres enloquecieron más o menos porque era tal la demanda. Pero lo que yo planteaba y que pasó era que eso era un tiempo. Que era un tiempo como en el cual ella había empezado a reconocerse en su propia fragilidad y en el mundo, y había empezado a reconocer que los otros estaban, y allí la demanda había pasado a ser brutal. Pero que bueno, fueron meses así, no fue un tiempito corto, fueron meses, pero después pudo empezar a conectarse de otra manera. Que ojo, no es que es una nena, digamos, no es como el otro que yo pienso que sí, que yo le decía está terminando el colegio secundario, o está ya en el colegio secundario y va a andar, es un niño que va a andar bien en el mundo y en la vida. Esta niñita no, digamos, sigue con muchas dificultades, pero es cierto. Lo que me decía el padre es, ahora se puede dialogar con ella, diálogos, digamos, muy acotados, pero sí se puede dialogar. O sea, es una niña que está conectada y con por ahí una serie de dificultades, pero, digamos, el otro tiene dificultades, pero bueno, todo el mundo tiene dificultades, pero esta tiene dificultades importantes. Pero sí pero pasó por una época terrible. Y yo ahí me acordaba de Winnicott y decía, tiene razón en que me metí, digamos. Pero bueno, pero era una cosa, yo me jugaba que fuera pasajero, terminó siendo pasajero. Me parece que son cuestiones también a tener en cuenta, pero que vale la pena jugarse, vale la pena apostar, porque es cierto, después lo que pasó, que era esto que el papá me decía, bueno, me dice, parecía como que la cosa se agravaba, pero ahora dice, podemos hablar. Insisto, a su manera, pero es cierto, digamos, conmigo también, yo sabía que le podía hacer una pregunta, ella me contestaba, o que ella me podía decir, o que empezó a decir, yo quiero tal cosa. Ella sí empezó a hablar en primera persona, y a decir yo quiero tal cosa, o sea, empezó a ser alguien, insisto, ¿se entiende? Digamos, dejó de ser ese objeto que se ponía y se sacaba. Bueno, Susana, ¿nos tocaba ahora el recreo? Bueno, ¿hasta qué hora? Bueno, entonces nos tomamos este tiempito para descansar y comer algo y seguimos.